Son las 4:15 de la tarde del 28 de agosto de 2010. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un avión con la cara de un guerrero azteca pintada en la cola empuja hacia atrás de la posición 24 y rueda hacia la cabecera. Vuelo MX 866, destino Toronto. La cabina va con pasajeros normales, gente que revisa su boleto, que acomoda una maleta de mano, que no tiene la menor idea de que está viajando dentro de un funeral. Ese avión despega. Y cuando aterriza en Canadá, la aerolínea que lo operaba ya está muerta. 89 años. 89 años desde el primer biplano de cabina abierta que despegó del viejo hipódromo de la Condesa cargando sacos de correo. La cuarta aerolínea más antigua del mundo todavía en operación. La más grande de América Latina durante décadas. La empresa que le enseñó a México lo que era subirse a un avión. 8.600 trabajadores se quedaron sin empleo esa noche. Pilotos con 20.000 horas de vuelo. Sobrecargos con 30 años de antigüedad. Mecánicos que conocían cada remache de la flota. Jubilados que dependían de un fondo de pensiones que estaba a punto de evaporarse. Y el hombre que firmó las decisiones que llevaron a esa tarde estaba, en ese momento, fuera del país. Sigue fuera. 16 años después, sigue fuera. Lo que vas a entender en los próximos minutos es cómo se destruye una empresa que sobrevivió a la Revolución, a la Segunda Guerra Mundial, a la crisis del 82, al Fobaproa y a la devaluación del 94. Vas a ver el momento exacto, con fecha y con nombre de sociedad mercantil, en que dejó de ser un negocio con problemas y se convirtió en un cascarón al que le estaban sacando las piezas por dentro. Vas a entender por qué el gobierno mexicano terminó comprando de vuelta el nombre de su propia aerolínea 13 años después, y cuánto le está costando eso hoy, en 2026. Y al final vas a tener claro algo incómodo: el patrón que mató a Mexicana no se murió con ella. Estás viendo Expresas MX, donde desarmamos las empresas que construyeron a México, hasta el último tornillo y el ingeniero que lo apretó. Si esto es lo tuyo, suscríbete y déjale like, porque la caída es brutal, pero el ascenso lo es todavía más. Empieza en Tampico. Y empieza por el dinero. En 1921, la industria petrolera de la Huasteca movía fortunas y no tenía cómo transportarlas. Las carreteras eran de terracería o directamente no existían. El tren era lento y era asaltable. Pagar la raya de miles de trabajadores petroleros significaba mover costales de billetes a través de un país que apenas salía de una guerra civil. El 12 de julio de 1921, el gobierno mexicano otorga la primera concesión aérea de la historia del país. La recibe la Compañía Mexicana de Transportación Aérea, fundada por 3 estadounidenses, Lloyd Winship, Harry Lawson y Elmer Hammond. La ruta es Ciudad de México, Tuxpan, Tampico. La flota son 4 biplanos Lincoln estándar de cabina abierta. Cargan un pasajero, 50 kilos, y vuelan a 95 kilómetros por hora. El 30 de agosto de 1921, a las 7:05 de la mañana, el capitán Charles V. Pickcup despega del antiguo hipódromo de la Condesa. Atrás de él, sentado al aire libre entre valijas de correo y periódicos, va Humberto Jiménez. Es el pagador de la Compañía Mexicana de Petróleo, El Águila. Paga 50 centavos por kilómetro. Es el primer pasajero de pago de la aviación comercial mexicana, y va sentado sobre la nómina. Durante 3 años ese fue el negocio. Volar dinero por encima de los asaltantes. Y cuando el avión no podía aterrizar en el campamento petrolero, el piloto bajaba, calculaba, y aventaba los costales de billetes desde el aire a un punto marcado en el suelo. Así nació. Aventando dinero desde una cabina abierta. El 20 de agosto de 1924, en Tampico, un grupo encabezado por George Reel y William Mallory absorbe la compañía y la constituye con el nombre que iba a durar los siguientes 86 años, Compañía Mexicana de Aviación. 5 años después llega el primer dueño extranjero grande, y con él, el salto que nadie esperaba de una empresa que empezó tirando costales. En 1929, Pan American Airways toma el control accionario. Para Pan Am, Mexicana es la pieza que le faltaba para bajar de Bronzeville hacia el sur. Para Mexicana, Pan Am es capital, aviones y una red internacional. El 3 de enero de 1936 Mexicana se convierte en la primera aerolínea extranjera en volar a Los Ángeles. Llegan los Ford Trimotor, luego los DC-2, luego los DC-3, luego los DC-4. Se inaugura el correo aéreo. Los productores de café de Chiapas, los pescadores de Campeche, la industria de Monterrey, todos empiezan a mover mercancía por aire porque hay quien la mueva. Mexicana construyó aeropuertos. Literalmente los construyó, con su propio dinero, porque en muchos destinos no había donde aterrizar. 8 de esos aeropuertos se los terminó comprando la Secretaría de Comunicaciones por 103 millones de pesos, porque la aerolínea ya no podía ni operarlos ni mantenerlos. Ahí está la primera señal de algo que se iba a repetir durante los siguientes 80 años,
y que en ese momento parecía apenas un detalle contable. Cada vez que Mexicana crecía más rápido de lo que podía pagar, aparecía el Estado con la cartera abierta. El 4 de julio de 1960, México entra a la era del jet. Y entra por la puerta grande. Mexicana compra 3 de Havilland Comet 4C en Inglaterra. El primero, matrícula X-ANAS, aterriza en la Ciudad de México el 14 de enero a las 21:55, viniendo de Londres. El 4 de julio despega rumbo a Los Ángeles al mando del capitán Roberto Pini Pignol, con 81 asientos configurados, 22 de primera clase. 3 horas y media a un destino que antes tomaba el día entero. México es de los primeros países del continente con servicio de jet puro, y lo hace una empresa mexicana. Fue el momento más brillante de la aerolínea hasta ese punto. Y casi la quiebra. Los Comet costaron más de lo que Mexicana podía cubrir. La empresa cayó en incumplimiento de pagos y el propio fabricante terminó embargándola. Para 1967, Pan American se cansó y soltó su paquete accionario. Ahí entra un grupo de empresarios mexicanos encabezado por el ingeniero Crescencio Ballesteros Ibarra, con don Manuel Sosa de la Vega en la operación, y por primera vez en la historia el capital de Mexicana es 100% nacional. Compraron una empresa al borde de la bancarrota. Y en 10 años la convirtieron en la mejor aerolínea de América Latina. En diciembre de 1966 había llegado el primer Boeing 727, pensando en los Juegos Olímpicos del 68 y en el Mundial del 70. Mexicana terminó operando la flota de 727 más grande fuera de Estados Unidos. Construyó su propio centro de simuladores de vuelo. Le decían la aerolínea milagrosa, porque generó utilidades 10 años seguidos en plena crisis petrolera mundial. En 1977 era la segunda de América Latina en pasajeros kilómetro, solo detrás de Varig. El Papa Juan Pablo II la escogió como su aerolínea oficial. Los actores de la época de oro volaban en ella. En 1984 inauguró la Torre de Chola, 32 pisos, 132 metros, edificio inteligente, con el logotipo del guerrero en lo alto de Avenida Chola. Una empresa que empezó aventando costales, tenía torre corporativa propia en el corazón de la capital. 2 años antes de que se inaugurara esa torre, el gobierno ya era el dueño del edificio. El peso se derrumba, la deuda externa explota. López Portillo nacionaliza la banca. Mexicana tenía compromisos en dólares e ingresos en pesos, que es la forma más rápida conocida de matar una aerolínea. El gobierno federal entra al rescate y se queda con el 54% de las acciones. En 1983 llegan 2 DC-10 con capacidad para 315 pasajeros. Se abren rutas. Se sigue creciendo. Con dinero público y con una lógica que ya no era la de un negocio, porque el accionista mayoritario tenía imprenta para hacer billetes y muy poca prisa por cobrarse. Y entonces vino el 31 de marzo de 1986. El vuelo 940 despega de la Ciudad de México rumbo a Puerto Vallarta con 167 personas a bordo. Un Boeing 727-264. Poco después del despegue, una llanta del tren principal, sobrecalentada y mal presurizada, revienta dentro del pozo. La explosión corta líneas hidráulicas, de combustible y de control. El avión se estrella en la Sierra de Michoacán, cerca de Marabatío. No hay sobrevivientes. Sigue siendo el accidente más letal en la historia del Boeing 727. La empresa se sostuvo. Los sindicatos se sostuvieron. Y las cuentas siguieron sin sostenerse. En 1989, el gobierno pone a la venta el 25% de la aerolínea para capitalizarla. Lo compra un consorcio privado, la Corporación Falcón, que en 1992 aumenta su participación. Llegan los primeros Airbus A320 en 1991. Llega también, a mediados de los 90, la resaca del error de diciembre. Para 1995, Mexicana y Aeroméxico estaban las dos técnicamente hundidas. Los acreedores tomaron el control y crearon una tenedora llamada Cintra, el Consorcio Internacional de Transporte Aéreo, que absorbió alrededor del 70% de las acciones de ambas a cambio de cargar con las deudas. Poco después Cintra quedó bajo el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, el IPAB. Traducción. Las dos aerolíneas más grandes del país, competidoras históricas, quedaron bajo el mismo dueño. Y ese dueño era el Estado, otra vez, pagando otra vez. Durante 10 años Mexicana vivió dentro de esa jaula. Rutas repartidas por acuerdo, no por competencia. Decisiones tomadas pensando en cómo se vería la empresa el día que la vendieran. Y llegó el día. El 20 de diciembre de 2005, Cintra vende el 95% de las acciones de Grupo Mexicana. El comprador es Grupo Posadas, el consorcio hotelero más grande del país, dirigido por Gastón Azcárraga Andrade. El precio en efectivo, $165.5 millones.
$165 millones por la aerolínea más antigua de México, con su marca, sus slats en el aeropuerto capitalino, su red internacional y su flota. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores dijo desde el primer día que ese precio no correspondía al valor real de lo que se estaba entregando. Grupo Posadas sabía de hoteles. De aviones, no. Y el negocio de aviación en México estaba a punto de cambiar por completo, en el peor momento posible para alguien que estaba aprendiendo. En 2005 y 2006, con la desregulación, aparecen tres competidoras nuevas, Volaris, Interjet y Viva Aerobús. Modelo de bajo costo. Un solo tipo de avión, tripulaciones nuevas, contratos nuevos, sin pensiones históricas, sin torre corporativa, sin 60 años de antigüedad acumulada en la nómina. Empiezan a vender boletos a precios contra los que Mexicana no podía competir sin perder dinero en cada asiento. Mexicana responde con la estrategia clásica del que no quiere elegir: hacer todo a la vez. Mantiene la aerolínea de bandera con servicio completo. Lanza Click como marca de bajo costo con los Fokker 100 heredados de Aerocaribe. Después lanza Link, con Bombardier, para rutas regionales. 3 aerolíneas, 3 flotas distintas, 3 estructuras de costos, y una sola caja. En 2000 había sido la primera aerolínea latinoamericana en entrar a Star Alliance. En 2004 se sale. En noviembre de 2009 entra Onworld. Cambiar de alianza global significa rehacer acuerdos de código compartido, sistemas de reservación, programas de viajero frecuente, presencia en salas. Lo hizo 2 veces en menos de una década. Y encima cae todo lo demás. El precio del combustible se dispara en 2008. La crisis financiera pega en 2009. Y en abril de 2009 la influenza H1N1 arranca en México, el país se paraliza, los aviones vuelan vacíos durante semanas y varios gobiernos suspenden vuelos hacia territorio mexicano. La empresa dijo entonces que su costo laboral era hasta 3 veces el de sus competidoras y pidió a los sindicatos un recorte salarial del 41%. Los pilotos y los sobrecargos respondieron que los contratos colectivos eran producto de décadas de negociación bilateral y que no iban a pagar ellos una crisis que no habían provocado. Puedes leer ese pleito de 2 maneras, y la historia honesta sostiene las dos a la vez. Una lectura dice que los contratos colectivos de Mexicana eran incompatibles con un mercado donde el vecino de enfrente volaba con 1/3 del costo. La otra dice que ningún recorte salarial, por brutal que fuera, iba a tapar un agujero de casi $800 millones. Las dos son ciertas. Y las dos son irrelevantes al lado de lo que se había firmado 2 años antes, en una notaría, sin que nadie lo notara. El 6 de noviembre de 2008, mientras la empresa negociaba en público su supervivencia, se constituyó una sociedad llamada Nuevo Grupo Aeronáutico. Propiedad de Grupo Posadas. Presidida por el mismo hombre. Y hacia esa sociedad empezaron a moverse los activos. La investigadora Inés Montarcé, doctora en estudios sociales, documentó la operación y sostiene una tesis directa. La quiebra estaba planeada desde 2008. La estrategia consistió en desintegrar Mexicana pieza por pieza y transferir lo que valía, contratos, activos, control operativo, a Nuevo Grupo Aeronáutico, dejando dentro de la vieja compañía lo que no valía, las deudas, los pasivos laborales, los jubilados. La Procuraduría General de la República llegó a una lectura parecida. Detectó operaciones inusuales que derivaron en la quiebra y que beneficiaron directamente a Grupo Posadas. Y después vino el detalle que convierte todo lo anterior en otra cosa. En agosto de 2010, con la empresa ya en caída libre, Azcárraga intentó venderles Mexicana a los propios sindicatos de pilotos y sobrecargos. La operación no cuajó. Lo que sí cuajó fue el traspaso del 95% de las acciones a una sociedad llamada Tenedora K. Precio, $1,000. $1,000 mexicanos por la aerolínea más antigua del país. Se fijó de manera simbólica, con el argumento de que después vendría una inyección de capital que rescataría a la empresa. La inyección de capital nunca llegó. Regresa mentalmente a lo que llevas escuchado. La ruta México-Tampico. Los Comet. El guerrero azteca en la cola. La torre de 32 pisos. 89 años de historia aeronáutica. $1,000. El 28 de agosto de 2010, a la medianoche, Mexicana suspende todas sus operaciones. El 6 de septiembre entra formalmente en concurso mercantil. Se abren negociaciones con los acreedores. Aparecen al menos 3 grupos interesados en capitalizarla. El juez concede prórroga tras prórroga. Una de las propuestas, la de PC Capital, planteaba dar de baja a la totalidad del personal y recontratar solo a una tercera parte, con modificación de contratos colectivos y ajustes salariales severos, garantizando las pensiones únicamente si el gobierno federal condonaba el 75% de la deuda. El entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, la promovió en público y advirtió a los trabajadores que si no la aceptaban,
Lo siguiente era la quiebra. Los sindicatos aceptaron los recortes. Y aún así, lo siguiente fue la quiebra. En abril de 2014, la jueza Edith Alarcón decretó formalmente la quiebra de Compañía Mexicana de Aviación. Para entonces, Forbes y la consultora Bevalue estimaban que los activos de la empresa rondaban los $135 millones, 30 millones menos de lo que había costado en 2005. Del otro lado del balance había una deuda que distintas fuentes ubican entre 796 y 864 millones de dólares, repartida entre miles de acreedores, y un adeudo a los trabajadores de 4.500 millones de pesos. Ese mismo año la PGR giró orden de aprehensión contra Gastón Azcárraga Andrade por delitos ligados a la administración de la empresa. Él ya vivía en Estados Unidos. En los últimos días del gobierno de Enrique Peña Nieto, las órdenes en su contra fueron retiradas. Se reafirmaron después, en 2018. Sigue prófugo. Sigue en Estados Unidos. Grupo Posadas, mientras tanto, creció. En enero de 2022, el secretario general de ASPA, José Gual Ángeles, lo resumió en una frase sin adornos: ninguno de los responsables señalados por el fraude a los trabajadores ha pagado. Los jubilados ganaron en 2016 una sentencia laboral que ordenaba pagarles 3 años de salarios caídos. No se les cumplió. Y ahí es donde la historia debería terminar, con una marca muerta y una lista de nombres sin justicia. Salvo que México decidió hacer algo que casi ningún país del mundo está haciendo hoy: volver a empezar. En agosto de 2023, el entonces titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, anunció la creación de Aerolínea del Estado mexicano. El gobierno le compró a los extrabajadores de la extinta mexicana la propiedad intelectual, la marca, el guerrero, el nombre, por poco más de 800 millones de pesos. Ese pago fue, en los hechos, lo único que muchos de ellos vieron después de 13 años de litigio. El 26 de diciembre de 2023, un avión con el nombre Mexicana pintado en el fuselaje despegó del aeropuerto Felipe Ángeles rumbo a Tulum. La aerolínea más antigua del país volvía a volar, operada por el ejército. Y los números de estos 2 años y medio son los que son. En sus primeros 3 meses de operación, en 2024, reportó pérdidas por 932 millones de pesos. En 2025 acumuló pérdidas operativas por 941 millones, 2.5 millones de pesos perdidos cada día del año. Para operar, recibió un flujo de 2.807 millones de pesos de recursos públicos que no aparecen registrados como subsidio ni como transferencia. Al corte de abril de 2026, con 2 años completos de vuelos, no llegaba al millón de pasajeros transportados. Volaris mueve esa cifra en 2 semanas. El gobierno compró 20 aviones Embraer 2 por más de 20.800 millones de pesos, con entregas escalonadas hasta 2027. En mayo de 2026 llegó el sexto. En junio, el séptimo. De enero a abril de este año la aerolínea realizó 2.584 vuelos, el doble que en el mismo periodo del año anterior, y movió 156.806 pasajeros, 30% más que en 2025. Está creciendo. Y está perdiendo dinero público mientras crece. Ahora mira el arco completo, porque el patrón está a la vista y lleva un siglo repitiéndose. En 1936 Mexicana construyó aeropuertos que no podía mantener, y el Estado se los compró. En 1960 compró jets que no podía pagar, y el fabricante la embargó. En 1982 el Estado se quedó con el 54%. En 1995 el Estado la volvió a absorber vía Cintra y el IPAV. En 2005 el Estado la vendió a precio de remate a un hotelero. En 2010 el hotelero la dejó caer y se fue del país. En 2023 el Estado compró de vuelta el nombre de la empresa que él mismo había vendido 18 años antes. Cada rescate produjo el siguiente colapso. Cada colapso justificó el siguiente rescate. Y en cada vuelta del ciclo, el que perdió fue siempre el mismo, el trabajador que no firmó ninguna de esas decisiones y el contribuyente que las pagó todas. Lo que se rompió en 2010 no fue solo una empresa. Fue la idea de que en México una compañía puede ser vaciada en público, con documentos, con fechas, con sociedades constituidas ante notario, y que alguien va a responder por ello. 16 años después, la única persona señalada come en Nueva York y la marca que administraba vuela otra vez pintada en aviones brasileños, financiada por el mismo Estado que la vendió por 165 millones de dólares. El guerrero azteca sigue en la cola. Todo lo demás cambió de manos tantas veces que ya nadie sabe quién es el dueño. Si volaste alguna vez en Mexicana, si tienes un pase de abordar guardado en un cajón, si trabajaste ahí o si alguien de tu familia lo hizo, escríbelo abajo en los comentarios. Dinos la ruta, el año, y qué recuerdas de ese vuelo. La gente que se subió a esos aviones y la que los mantuvo volando sabe más de lo que se perdió que cualquier estado financiero. Suscríbete,
porque este archivo apenas está empezando. Ya viene la historia de otra empresa mexicana que lo tuvo todo, y no vas a querer perderte cómo termina.